ese es el texto en el cual hoy meditaremos. Y este va a ser ya el último sermón de Juan 17, el último sermón de la oración sacerdotal de Jesús. Esta oración es de Cristo y es hacia el Padre. Y muy probablemente están algunos de los discípulos oyendo, y así es como nosotros tenemos el registro por parte de Juan. Esta es una oración que pone en el centro a Dios y a su palabra. En todo tiempo, siempre el centro es Dios y nunca el centro es el hombre en esta oración. Si usted lee bien, se va a dar cuenta que siempre todo está girando en torno a Dios, en torno a la palabra de Dios, en torno a Cristo como el intercesor, en torno al Espíritu Santo. Siempre es el centro. De hecho, resalta esta oración al leerla detenidamente de que todo es de Dios y todo es para Dios, en todo momento. Y no olviden que esa es la tónica de toda la Escritura. Siempre ha sido así, no es solamente Juan 17. Siempre la Escritura nos muestra exactamente lo mismo. Todo es de Dios, todo es para Dios. Él es el centro de todo. Si así es la Escritura, entonces así también trabaja Dios, porque Dios trabaja por medio de su Escritura, Él se revela por medio de la Escritura. Y así es también la creación de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el protagonista de tu vida? No eres tú, es Dios. Toda tu vida gira en torno a lo que Dios es y a lo que Él ha dicho. Nosotros somos tan solo receptores de la gracia divina, pero nunca hemos sido los ganadores de la gracia divina, como que esta es la carrera, yo soy el protagonista, yo terminé los 100 metros planos y yo lo gané. No, sino que soy un receptor, cuando no lo merecía. Ahora quisiera partir esta introducción con una pregunta. ¿Es lícito amar a algo o a alguien por sobre Dios? ¿Es lícito que algo esté en mi corazón por sobre Dios? La respuesta inmediata es no, porque Dios es el mayor, Él es el elevado por sobre todas las cosas. Si alguien responde, podría ser, no es cristiano, porque no ha entendido nada, absolutamente nada, acerca de la palabra. Pero ahora vamos a otra pregunta. ¿A quién ama Dios por sobre todas las cosas? Ahí ya algunos se empiezan a titubear, porque algunos dicen, sí, nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego preguntamos, ¿pero a quién ama Dios por sobre todas las cosas? Y algunos van a decir, a su creación, a nosotros, nos ama Dios por sobre todas las cosas. Eso tiene un nombre, se llama idolatría. Pensar que Dios puede amar más a algo fuera de Él. No, no es así. Lo que más ama a Dios, a quien más ama a Dios, es a sí mismo, más que a cualquier otra cosa. Dios no puede ser idólatra. No puede ser que nosotros, si amamos más a los hombres que a Dios, somos idólatras, y si Dios hace exactamente lo mismo, Él está haciendo lo correcto. No es así. Dios se ama a sí mismo antes que a nosotros. Es más, antes de que nosotros fuésemos creados, el amor ya existía en forma completa y perfecta, antes de que nosotros existiéramos. Por lo tanto, después de que el Señor nos crea, nosotros no podemos venir a redefinir el amor, lo que el amor es, lo que el amor significa, a quién debe ser dado. No se puede porque somos criaturas, meras criaturas. No podemos redefinir lo que es eterno, lo que Dios ha significado desde antes de la fundación del tiempo. El amor ya existía en Dios. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Padre amaba al Espíritu Santo y viceversa. Las personas de la Trinidad de nuestro único Dios se amaban entre sí perfecta y gloriosamente. El amor ya existía y era para Dios mismo. Alguien podría decir, ese Dios tuyo es súper egocéntrico. A mí me apetece más un Dios que me ame a mí y que me quiera a mí, porque si no es como que Dios me ama poco. ¿Cómo que se ama primero a sí mismo y luego me ama a mí? ¿Cuál es la respuesta rápida para aquello? Tú no eres digno de ser puesto por sobre Dios. Mira tu pecado, mira tu maldad. Ni tus familiares te soportan en algunas ocasiones. Es más, tú mismo no te soportas en algunas ocasiones y quieres que Dios te ame más a ti que a Él mismo, que Él es el perfecto, Él es el bueno, el excelso y el glorioso. Eso no puede ser así. Aparte, que Dios se ame más a sí mismo y luego me ame a mí, ¿significa eso que Dios me ama poco? ¿Eso significa en estricto rigor que Dios me ama poco?
No, Dios nos ama grandemente, pero esta es la línea. Dios primero se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo en forma perfecta y sobreabundante. Tan sobreabundante es su amor que corre y se desliza y llega a otros, y esos otros somos nosotros. Pero su amor aún así es tan sobreabundante que aún eso que corre de Dios hacia nosotros es más de lo que podemos soportar. Dios no nos ama poco, Dios nos ama mucho. Y eso es lo que también vamos a ver hoy día. ¿Por qué quise partir con esta introducción? Porque toda la oración sacerdotal de Dios, o sea, de Cristo, gira en torno a Dios. Cristo orando al Padre. Ellos son el centro, nosotros somos receptores de su gracia y de su amor. Nosotros somos nombrados como un pueblo, pero el Padre es nombrado claramente. Cristo es descrito claramente. Aunque se dice de nosotros, todo lo que se dice de nosotros gira en torno al Padre, en torno a Dios, a lo que Él es, a lo que Él ha hecho, a lo que Él va a hacer. Siempre somos nombrados como un pueblo que ha de venir, pero en torno a lo que Dios hace, o lo que Dios es, o lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, Cristo dice que te conozcan, o dice, han conocido que todas las cosas proceden de ti. Yo ruego por ellos, porque tuyos son. No son del mundo. Ahí podría ser como que nos está describiendo realmente solo a nosotros. No son del mundo, Cristo dice, como tampoco yo soy del mundo. Siempre tenemos que ver con lo que Dios es. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. ¿Hay algo en lo que se nos nombre que no esté girando en torno a Dios? Toda la oración está girando en torno a Dios. El Padre es nombrado claramente. Padre, Padre Santo, Padre Justo. Cristo se describe como el que tiene potestad, el que da vida eterna, el que es digno de ser conocido. Él se nombra como el que ha salido del Padre. Entonces recordemos siempre, hermanos, siempre, en todo momento, que Dios es el centro y no hay otro centro. Él es el único protagonista. Él es el único digno. Todo lo que nosotros podamos recibir es en primera instancia para la gloria de Dios y luego para nuestro beneficio. Nosotros de repente no pensamos así. Pensamos que Dios tiene que darme para mi beneficio, pero no pensamos en la gloria de Dios en este juego o en este proceso. Primero es todo para la gloria de Dios, luego es para mi beneficio. Lo bueno es que Dios tiene en cuenta ambas cosas. Él ha querido posicionarnos a nosotros en Cristo para que ahora podamos recibir bendiciones. Fuera de Cristo, sacando a Dios del centro, no queda nada, ninguna bendición que nosotros podamos realmente recibir. Un buen trabajo sin Dios, un auto nuevo sin Dios, una casa nueva sin Dios, hijos sin Dios, da lo mismo. Todo eso carece de valor absoluto porque no está Dios presente. Siempre las bendiciones del cristiano van a girar en torno a Dios, porque Él es el centro. Pero tienes que ser hijo de Dios para recibir las bendiciones paternas de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no vas a recibir los beneficios. Entonces, quiero hoy día que podamos ver los beneficios y los requisitos de estar en Cristo, de estar en el lugar donde Él está, de estar posicionados donde Él está. ¿Cuáles son estos beneficios? Los vamos a ver conforme los nombró Jesús en esta oración. El primer beneficio de estar en Cristo es que estamos en Cristo. Eso ya es un suficiente beneficio de por sí. Estamos en el lugar de Cristo. El versículo 24 dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Más que referirse a su posición corporal, es una posición espiritual. Aunque algún día estaremos corporalmente también donde Él está. Pero hoy ya tenemos esa bendición. Estamos espiritualmente donde Él está. ¿Dónde está Él espiritualmente? En el lugar de la comunión. En el lugar de la presencia de Dios. Nosotros estamos puestos también en este lugar. Él como mediador se presenta delante del Padre y Él es acepto. Él no entra por la ventana a la presencia del Señor. Él entra directamente. Tampoco Él toca la puerta. La puerta se abre sola cuando Él llega. Él tampoco tiene que limpiarse, pedir perdón por sus pecados y luego poder acudir delante de la presencia del Dios Santo y el Dios Justo. Él se presenta como el mediador directamente en la misma presencia del Señor. Él está en el lugar de la comunión.
Nosotros estamos en el lugar de Cristo. Estamos en el lugar de la comunión porque estamos en Él. Ese es un gran beneficio de entrada. Cristo no estaba solamente en la comunión del Padre cuando Él se arrodillaba o cuando Él oraba, sino que cuando Él caminaba estaba en la presencia y en la comunión de Dios. Luego Él se arrodillaba y seguía en la presencia de Dios. Luego Él iba, sanaba y predicaba. Luego Él hablaba con sus discípulos y aún Él estaba en la comunión con Dios. En la comunión de Dios, en el lugar de la comunión, Él siempre estaba ahí. Y nosotros estamos espiritualmente en ese mismo lugar. Pero también va a llegar ese día cuando estaremos no solo espiritualmente, sino que también vamos a estar corporalmente en el lugar donde Cristo está, en el cielo, por largos siglos. Esto ya lo disfrutamos, pero lo disfrutaremos aún más en el futuro. Por lo tanto, este ya es un gran beneficio de estar en Cristo, como Cristo aquí lo está diciendo. Por lo tanto, tú que estás en Cristo, tú que eres cristiano, recuérdate siempre que gozas de esta bendición. Tú estás en Cristo. Tú estás en el lugar de la presencia de Dios. Tú eres acepto porque estás en Cristo, revestido de Él. Es una bendición derivada de Dios. No te la ganaste. No luchaste por ella. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos en muchas ocasiones? Yo quisiera ser llevado junto a otros 100 cristianos, ser echado en un coliseo, y luego que luchemos unos con otros, y el que gane se gane el galardón de estar en la presencia de Dios, y los demás no, se lo perdieron. Y luego yo digo, yo me lo gané, yo lo hice, yo gané esta carrera, yo luché hasta mi última gota y esto me pertenece. Eso es lo que nosotros quisiéramos en muchas ocasiones, pero no es así. Dios lo dio. Es una bendición derivada de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros y de lo que Cristo ha querido regalar a su pueblo como un don, como un regalo. Y no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Cuando tú caminas, estás con Dios, tú que eres cristiano. Cuando tú caes, estás con Dios. Cuando tú estás sentado en la silla de urgencias esperando atención y parece que nada anda bien, tú estás con Dios y bajo su providencia divina. Cuando tú das una prueba, tú estás con Dios. Cuando tú tomas la micro o andas en auto, tú siempre estás con Dios porque Dios no abandona a su Hijo y tú estás posicionado en Cristo. Y Dios no te puede abandonar porque tú estás con Él. Antes de que tú ores, antes de que tú digas algo, el Señor ya conoce las peticiones de tu corazón. Él te conoce completamente porque tú estás en el Hijo y tú eres escuchado, tú eres oído, tú duermes y estás en la comunión de Dios. Porque Cristo está en ti y habita en ti, aun cuando nosotros parece que estamos en otro mundo. Porque el tiempo pasa de una forma distinta y no nos enteramos de nada. Se puede haber quemado la casa y no lo supimos. Abrimos los ojos y podemos ya estar en el cielo, porque algo ocurrió durante la noche. Yo estaba en Cristo mientras dormía. Y también tú. El Espíritu Santo habita en ti. Cristo habita en ti. El amor del Padre reposa en ti. Porque tú estás unido a Dios, estás unido a Cristo. También estamos en el lugar de Cristo y esta es una bendición porque somos refugiados por la vida, la muerte de Cristo, es decir, por su Evangelio. Nosotros estamos en su lugar porque nosotros hemos sido posicionados en su Evangelio. Estamos cubiertos por Él. El Evangelio ha sido aplicado a nosotros de tal forma que las obras que Él hizo me fueron dadas a mí. Pero no es simplemente que esté en mis papeles. Me fueron dadas a mí como que yo las hubiera hecho. Yo he sido puesto en su lugar. Él murió esa muerte por los pecados. Y mi culpa fue realmente pagada. Las obras que Él hizo me han sido dadas como que yo las hubiera hecho. De tal forma que ahora yo tengo una herencia. Pero la herencia no la gané yo. La ganó Él. Por sus obras. Pero esas obras me han sido dadas a mí. Porque yo estoy en Él. ¿Qué don tienes? Es de Él. Él lo ganó. Él te lo ha dado. Depende de Él. Tienes por herencia al cielo. Y no por un día ni 2 días, sino por la eternidad. ¿Cómo lo ganaste? Es porque Cristo te ha dado sus obras. Tú has sido puesto en su lugar, en su evangelio. Ahí estás tú. Te has librado del infierno, pero tú merecías estar allá. ¿Por qué no estás allá? Porque Él estuvo ahí por ti. Y eso te fue dado a ti.
tu deuda ha sido pagada. Tú vas a resucitar en el día postrero, solo porque Él lo hizo primero y sus obras te van a ser dadas a ti. Tú tienes parte en el cuerpo, pero ¿por qué tienes parte en el cuerpo? ¿Qué hiciste? Él te injertó en el cuerpo. Él te puso ahí. Él lo ha hecho y sus obras te han sido dadas. Esta es una gran maravilla. Este es un gran beneficio. Porque ¿qué hice yo para estar en el lugar de Cristo? Yo no hice nada especial por estar ahí, pero he sido puesto ahí, porque Cristo ha orado por ellos. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Espiritualmente, ya lo gozo. Corporalmente, todavía falta un poco para llegar a esa plenitud, de estar plenamente, corporalmente, en Él, en el lugar donde Él está. Ahí vamos a estar nosotros. Segundo beneficio que nos nombra a Cristo, ver la gloria del Hijo. Dice el versículo 24, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es esa gloria? Ya lo hemos meditado mucho porque Cristo lo ha hablado en diversas ocasiones en Juan 17. Esa gloria es el Evangelio que le ha sido dado al Hijo. Es solamente por medio del Evangelio que podemos ver la gloria del Hijo. Por la fe podemos ver al Hijo como el gran mediador. Hay un Dios santo, justo, bueno, acá, que de ninguna forma pasará el pecado por alto sin condenarlo. Y aquí estoy yo, pecador, deudor, que merezco el infierno. Luego Cristo aparece cuando ni siquiera los ángeles saben cómo esto se va a reconciliar, como estaba ahí en el arca del testimonio y los ángeles miraban a ver qué es lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece un mediador, Dios mismo, Jesús tomando carne, y aparece en el centro, entre el Dios santo y entre el pecador, y obra una mediación perfecta, que pacifica la ira de Dios, pero también nos santifica a nosotros y paga nuestra deuda. Y todo se soluciona. Por la fe podemos ver esta gloria, porque estamos en el Evangelio y podemos ver aquello. Por la fe vemos la gloria del Hijo en el Evangelio. Por la fe también lo hemos sentado a la diestra del Padre, porque Él resucitó y ha ascendido, y está a la diestra con todo poder, y gobierna por sobre todas las cosas, y todos sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies. Por la fe podemos ver esta gloria del Hijo. Solamente los que están en Cristo pueden ver esta gloria del Hijo. Los demás no lo pueden ver. El mundo lee el Evangelio, lee la Biblia, y dice, esto terminó mal. Mira, lo asesinaron. ¿Por qué? Porque Él estaba con los pobres y los ricos de este mundo lo mataron. Pero nosotros seguiremos su ejemplo. El mundo lee y no entiende nada. Piensa que la cruz es la derrota de Cristo, es el plan fallido de Dios. No ve la gloria, pero Cristo, cuando habla acerca de la crucifixión, Él dice, el día de mi glorificación. Él habla del día de su gloria. No habla del día simplemente de su crucifixión. Él lo junta con su gloria porque es el día glorioso. Esta es la labor más terrible y más dura que se pudiera encargar. Si a usted le encargan una muy gran tarea y usted la hace, por más que pesada que sea, usted lo presumirá porque es su gloria. No hay una labor más grande que pudiera haber sido dada como la que le fue dada a Cristo. Esta es su gloria, porque Él lo hizo a cabalidad. Él cumplió absolutamente todo. El mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Y por la fe vemos la gloria del Hijo. Y algún día veremos esa gloria cara a cara. ¡Qué gran beneficio! Hoy día lo vemos como por una sombra, como por un espejo, porque aún tenemos pecado en nosotros. Si Él mostrara su gloria a nosotros hoy día, ninguno de aquí sale vivo. Esa es la realidad de nosotros. Pero algún día el Señor nos dará cuerpos capacitados para estar una eternidad con Él. No solo un segundo, una eternidad en la misma gloria de Él, viéndole cara a cara su rostro de complacencia. Estaremos ahí en aquel lugar y seremos preparados para ver su gloria. Ese es el segundo gran beneficio del cual Cristo habla. Tercer gran beneficio, conocer a Dios. Versículo 25. Estos son beneficios de estar en Cristo, de estar en el lugar de Cristo, conocer a Dios. Versículo 25 dice, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste.
estos han conocido que tú me enviaste. Por medio de la palabra, por medio de estar en Él, tenemos este gran beneficio. Es un requisito igual, lo veremos más adelante, pero también es un beneficio poder conocer a Dios. Este Dios es trascendente. Él está elevado, más allá de lo que nosotros podemos tocar, más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Él es inmutable, no ha cambiado ni cambiará en ningún momento. Él es omnisciente porque lo sabe todo. Él sabe el día de ayer, el día de mañana, este momento, la profundidad de este momento Él lo conoce por completo. Él es independiente, no depende absolutamente de nadie. Él puede borrar toda su creación y Él sigue siendo exactamente el mismo Dios con sus mismos atributos. Independiente, el único. Él es omnipresente. Él está aquí, Él está allá, Él está en todo lugar. Su brazo no está en Plutón, su brazo izquierdo y su brazo derecho en el Sol. Él está completamente en todo lugar al mismo tiempo. Solamente Él puede hacer aquello. Él también es perfecto en hermosura, en santidad, en gloria. Este Dios está lleno de virtudes, de perfecciones. Y a este Dios nosotros podemos conocer. Esto es un gran beneficio y es glorioso porque le conozco. Sé quién es. Tengo comunión con Él. Sé que Él se ha revelado como Dios el Padre, como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios, tal cual lo declara la Escritura, pero es mi trino Dios, porque se ha revelado en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, le conozco, yo sé que Él me escogió desde la eternidad, porque Él es mi Dios. Dios el Hijo, yo sé que Él dio su vida por mí. Él dio su vida en rescate por mí y Él hoy pastorea mi alma. Dios el Espíritu Santo, sé que Él me regeneró. Sé que Él me mantiene con vida y me sostendrá hasta el día final. Me perfeccionará. Él me marcó, Él puso su sello en mí. Y jamás nadie va a sacar ese sello. Él pagó esa primera cuota por mí, diciendo pagaré completamente. No dejaré este pago a medias. Este es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque yo le conozco. Yo conozco a este Dios. Yo sé lo que hizo por mí. Yo sé que soy pecador, pero aún así sé que su gracia es mayor. Sé que Él piensa en mí. Sé que Él obró la reconciliación. Sé que Él tiene preparada una recompensa. Sé que Él sabe que yo no merezco esa recompensa. Pero aún así sé que su gracia nuevamente es mayor que mis imperfecciones. Sé que Él no me va a soltar. Sé que cuando yo esté herido y me aparte de las 100 ovejas, yo sea esa una que se va, sé que Él me va a ir a buscar, porque sé que Él es el buen pastor. Sé que Él me ha unido a este pueblo, que Él me ha unido al redil cuando yo no era de este redil, pero Él me unió a este redil. Sé que cuando esta oveja hable, el pastor le va a escuchar sus gritos, sus gemidos. Sé que Dios me va a escuchar. Sé que su voluntad siempre es buena para mí, independiente de lo que hoy día a mí me pueda ocurrir. Sé que su voluntad para mí siempre va a ser buena, agradable y perfecta porque Él me trata a mí como a hijo y yo tengo el beneficio de conocerle. Sé que jamás me va a faltar nada porque el buen pastor jamás permitirá que me falte absolutamente nada. Sé que Él cargó mis enfermedades, Él cargó mis rebeliones. Fue herido por mis rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y yo conozco a este Dios porque Él ha decidido revelarse. Y en Cristo yo le puedo conocer. Y es un beneficio de que todos los que están en Cristo conocerán a este Dios. En mayor o en menor medida. Pero yo sé que le conozco. Y le conozco no de oídas, sino personalmente. Gozo de esta cercanía. Conozco a este Dios, sé que Él no es mi juez hoy día, sino que es mi Salvador. Sé que no es mi condenador. Sé que es mi preservador y que no es mi destructor. Este es mi Dios. Si Él quisiera destruirme, ¿podría hacerlo? Si estoy en Cristo y le conozco, sé que no puede, porque Él no quiere, porque Él me ha apadrinado en su Hijo. Yo estoy en Él y yo le conozco. Y lo que Él ha revelado es fiel y es verdadero. Y Él no puede echar su palabra atrás. Qué gran beneficio tenemos. Cuarto beneficio de estar en Cristo. Somos amados por el Padre. Versículo 26. Para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Somos amados con el mismo amor con el cual es amado el Hijo. ¿Eso no es un gran beneficio? ¿Qué he hecho yo para merecer aquello? ¿Cómo es este amor? Este amor es eterno. Porque antes de que la creación estuviera, este amor ya existía. Este amor es inmutable. Jamás aumenta ni disminuye. No puede disminuir porque el Hijo jamás ha hecho nada para ganarse el odio del Padre. El Hijo ha obrado perfectamente todo y ese amor está en ellos en su máxima expresión. Tampoco puede ser mayor porque ya está perfecto. No puede ser mayor porque es imposible que esta eternidad de amor tan grande y sobreabundante sea mayor. Por eso no puede ser mayor, porque está en su máxima expresión. Este es un amor íntimo, goza de gran comunión. El Hijo entra en la presencia del Padre a cualquier hora y en cualquier momento y jamás va a ser rechazado. Ese amor tenemos nosotros. Ese amor nos ha sido dado a nosotros. Es un amor sustentador, pues cuando Cristo estuvo obrando el Evangelio, no fue abandonado por el Padre. Cuando estuvo en el desierto, no fue dejado por el Padre. Cristo siempre estuvo con el Padre, siempre fue amado. Es tanto este amor que podemos decir que somos más amados que los ángeles. ¿Puede usted imaginar eso? Porque los ángeles no han pecado, son creación de Dios. Ahí están, habitando en su santidad. Pero el Padre ama más al Hijo. Y ese amor nos ha sido dado a nosotros. Cristo no ora para que seamos amados como los ángeles son amados, que son inocentes. Cristo ora para que ese amor esté en nosotros. El amor mismo del Padre que le da al Hijo, ese amor en nosotros. Ni siquiera el amor de los ángeles, el amor hacia Cristo. Alguien puede decir, pero yo soy cristiano y yo estoy enfermo y yo sufro necesidades y yo vivo en pobreza, mi cuerpo tiene dolores y yo no estoy contento y yo tengo pecados que cuando yo, un solo momento que yo desvíe mi mirada de ellos para descuidarlos y atacan fuerte y poderosamente y me dices que a mí Dios me ama como ama al Hijo. Siempre recuerda que este amor es más impresionante de lo que podemos entender. Es más allá de lo que tú puedes llegar a comprender. Allá lo entenderás todo. Aquí aún no lo entiendes todo. Y aún también recuerda que tienes pecado todavía. Que no has sido limpiado completamente. Que consecuencia del pecado son las enfermedades. Consecuencia del pecado son las aflicciones. Pero las aflicciones de este mundo son pasajeras. Solamente van a ser soportadas por un tiempo. Vas a considerar tus aflicciones como lo más grande cuando tienes que posicionarlas al lado de la eterna comunión en la eternidad. Para siempre, por siempre, perfecta comunión con Él. Y te quieres perder eso y tenerlo en poco porque piensas hoy mucho en tus aflicciones. Claro que las aflicciones duelen. Nadie dice lo contrario. Todos somos muy afligidos. Pero el amor del Padre está con nosotros porque somos sustentados en ellas. Tenemos grandes deleites en medio de estas dificultades. Su evangelio como un dulce bálsamo sobre nosotros. Sus palabras como la miel a nuestro paladar. Qué grandes bendiciones tenemos producto del amor de Dios. Su amor es permanente para con nosotros. No se interrumpe la comunión con nosotros porque Cristo siempre está habitando en nosotros. Nosotros estamos en Él, amparados por Él. Y espero, hermanos, que hayan podido maravillarse con estos 4 beneficios que solamente los hemos sacado de estos versículos, porque muchos otros pudieran ser nombrados, pero estamos predicando hoy del 24 al 26. Tan solo en estos versículos encontramos estos 4 grandes beneficios de estar en Cristo, estar amparado en su evangelio. Y yo creo que es difícil poder ser fiel a tal punto de poder explicar bien qué tan grandes son estos beneficios, qué tan poderosos, qué tan sublimes, qué tan elevado es poder ser bendecidos con esto. Pero piensen tan solo un momento en lo siguiente. ¿Se han maravillado? Multiplíquenlo por 10. Y todavía no han entendido qué tan grandes son estos beneficios. Luego multiplíquenlo nuevamente por 1000. Y luego por 1.000.000. Y todavía ustedes no han entendido lo grandes que son estos beneficios. Y todavía yo no he podido explicarlo perfectamente los grandes que son estos beneficios. Lo que sea que te haya maravillado, aún
multiplícalo. ¿Somos siquiera dignos de ser mirados por Dios? Este Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Somos dignos de ser mirados por Él? Su presencia, dice la palabra, que derrite los montes. Su voz son como las muchas aguas, como el tronar de muchas aguas. La tierra es el estrado de sus pies. Los serafines que están en su presencia cubren sus ojos y cubren sus pies. Y luego alaban y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. La palabra dice que Él conoce todas las estrellas y a cada una llama por su nombre. ¿Usted sabe cuántas estrellas existen? Según lo que hasta el día de hoy se puede conocer, 1 sextillón de estrellas. Eso es un número 1 seguido por 21 ceros. Y la palabra dice que Él conoce a cada una por su nombre. ¿Soy digno de ser mirado? ¿De ser amado por este Dios? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y creemos que Él está obligado a darnos de su amor, que Él está obligado a escucharme cuando yo oro, que Él está obligado a amarme. Nos acostumbramos tanto que escuchamos estos beneficios. Ah, sí, yo lo sabía. En vez de estar maravillándome, estoy diciendo, eso sí que no lo sabía, pero lo otro sí. Hoy día aprendí un 10% de la predicación. En vez de estar maravillándonos de la repetición una y otra vez, cada vez que el Señor nos dice que nos ama con este amor tan grande y que gozamos de estos beneficios, en vez de estar juzgando la palabra del Señor, deberíamos estar maravillándonos. Porque Él no está obligado a darnos esto, pero nosotros nos acostumbramos tanto a sus bendiciones que luego incluso tenemos el descaro de decirle: ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué yo vivo esto? ¿Por qué esto me ocurre a mí? Dejando de lado todas las bendiciones y el amor del cual hemos sido hechos objeto. No somos dignos de ser mirados por Dios, ni siquiera de ser mirados. Él no nos miró como quien pasa su vista por sobre el hombro y luego sigue con su mirada, sino que Él posó su mirada en nosotros. Y a su mirada Él añadió perdón, misericordia, amor, compasión por esta criatura caída. No solo nos miró, sino que posó, fijó su mirada en nosotros. Y eso nosotros no podemos dejar de alabarlo. Bueno, ya hemos hablado de los beneficios y espero que hayamos podido maravillarnos en ellos. Pero también hay que hablar de los requisitos. Porque también cuando Cristo está hablando está describiendo quiénes son los que han de recibir aquello. Por quién el Señor, cuando está orando, siempre está orando por un pueblo en específico. Él lo describe y lo que se describe es requisito. Ahora quiero que tengan en consideración, no estoy hablando de un requisito preaprobatorio. Tienen que ser esto para luego ser lo otro. Estoy hablando de un requisito excluyente. El que no es esto no puede estar en Cristo. Por ejemplo, primer requisito, haber sido dado por el Padre al Hijo. Si no has sido dado por el Padre al Hijo, no puedes estar en Cristo. Es así de simple. No puedes estar en el Hijo. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén. Padre, aquellos que me has dado, por ellos estoy orando. Existe una maravillosa doctrina, muy preciosa, pero que también ha sido muy odiada. Esta doctrina nace desde la Biblia. No la podemos entender del todo. Está envuelta en los misterios de Dios al mismo tiempo. Esta maravillosa doctrina no me exime a mí de responsabilidad. Yo creo que ya deben saber cuál es aquella doctrina. A mí no me exime de responsabilidad saberlo. Esta no hace a Dios tampoco culpable de si yo termino en el infierno. Esta doctrina tampoco me quita la responsabilidad de predicar el Evangelio, ni a nadie de que el Evangelio siga corriendo por esta tierra. Esa doctrina se llama predestinación. Una doctrina muy preciosa, pero a la vez muy odiada. Pero no debe ser malentendida tampoco. No piensen que los predestinados son muy especiales. Son un grupo escogido porque ellos son como los sacerdotes de esta era. Eran todos buenos. Y Dios vio esta bondad en ellos y entonces dijo: ustedes van a ser mi pueblo amado.
Y luego que los escoge, entonces ellos son los especiales y pueden andar con su pecho elevado por sobre todos, entre todos los mundanos, diciendo: yo soy escogido de Dios y tú no lo eres. No es esa doctrina. Eso no es predestinación. Eso no es lo que enseña la doctrina de la predestinación. No teníamos ninguna virtud más que el resto. Y tampoco la tenemos ahora, excepto lo que Dios nos ha dado. Pero fuera de aquello no tenemos absolutamente nada de lo cual gloriarnos. Y aun cuando andamos entre los leprosos, debemos saber que esa lepra aún está en nosotros. Y nuestro mensaje es de leprosos a leprosos. No somos los sanos yendo en medio de los enfermos, como quien se jacta de su sanidad. Porque toda sanidad que ha sido obrada a nosotros ha sido por causa de Cristo. Si Él quitara su mano de mí, yo me muero inmediatamente. El Señor ha querido glorificarse en salvar a algunos, y eso no lo hace injusto. ¿Saben por qué? Porque Cristo ora aquí. Ora, aquellos que tú me has dado. ¿Y cómo parte el versículo que viene inmediatamente después? Cristo dice: Padre justo. Y algunos dicen: Dios es injusto al haber escogido. Y Cristo ora y dice: Padre, aquellos que me has dado. Y luego dice: Padre justo. Porque esto no quita justicia a Dios. Esto no hace a Dios pecador, que Él haya escogido a algunos y a otros no. Algunos se preguntarán entonces, si este es un requisito para estar en Cristo, haber sido escogido por Dios, entonces, ¿de qué sirve que yo intente acudir a Dios? Porque a lo mejor yo no soy escogido. Y muchos se hacen esa pregunta. Bueno, ¿cuál es la respuesta que damos? No me la hagas a mí. Yo no lo sé. ¿Quieres saber cuál es la respuesta? ¿Quieres saber si eres escogido? Entonces, anda hoy, ponte de rodillas y ora al Señor. Pregúntale. Y cuando te hayas levantado, vuelve a intentarlo más tarde. Y luego vuelve mañana delante de Dios y pregúntale de nuevo: ¿soy escogido? Y pregúntale de nuevo en 2 días más. Y al tercer día y al cuarto día. Y pregúntale hasta el último de tus días si eres escogido. Si tú acudes a Dios, Él no te echará fuera. Esa pregunta la hacen algunos que simplemente quieren huir de Dios y quieren encontrar una buena excusa para entonces no acudir. Es que yo no soy escogido y es por eso que yo no acudo a Dios. Y entonces ellos esperan que en el día final ellos van a estar levantando sus manos y diciendo: es que tú no me escogiste y por eso yo no acudí a ti. Pero la palabra nos dice claramente que ninguno de los que acude a Él es echado afuera. Entonces no me hagas esa pregunta a mí. Anda y hazla a Dios directamente. Hazla a Él directamente. Hoy, mañana, pasado, todos los días de tu vida, tú acudes a Él y Él no te echará fuera. Por lo tanto, no pierdas tiempo con aquellas preguntas. Simplemente acude a Él. ¿Esto es una mala noticia? ¿Que debemos haber sido hechos escogidos por Dios? ¿Es una mala noticia esto? ¿Que es un requisito? No, para nada, porque si Él no escoge, nadie se salva. Es una muy buena noticia que este es un requisito para estar en Cristo. Ser escogido por Dios. Porque si Él no me escoge, nadie se salva. Absolutamente ninguno. De hecho, dice la palabra en Hechos 18. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dice: anda, habla, enseña. Nadie te va a hacer nada, porque yo tengo pueblo en esta ciudad, así que anda. Y no solamente pasa por ahí una pequeña predicación, sino que la palabra dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tenía escogidos ahí. Por lo tanto, donde Él tiene escogidos, Él manda predicadores. Así es como funciona. Dios tiene un pueblo, Dios tiene ahí la mies, pero Él manda también los obreros. Por lo tanto, esto es algo impresionante. El Señor le ha complacido tener pueblo en nuestro país. Le ha complacido tener pueblo en tu trabajo, porque Dios te manda a ese lugar para que tú vayas y para que tú puedas predicar en tu colegio o en todo lugar. El Señor tiene pueblo acá y es por eso que somos enviados de parte del Padre.
Este es un requisito, haber sido escogidos por Dios. Es un buen requisito, no es un mal requisito, es un requisito excluyente. Si tú no has sido escogido por Dios, no puedes estar en Cristo, pero a la vez tú, si acudes a Cristo, tú eres escogido por Dios. ¿Es un misterio? Claro que es un misterio, pero nos ha sido dada la responsabilidad de acudir a Él. Segundo requisito, el Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que ellos estén conmigo. Segundo requisito es tener a Cristo como intercesor. Si tú no tienes a Cristo como tu intercesor, tú no puedes estar en Cristo. Esto es excluyente. Tú no puedes estar en Él si al mismo tiempo Él no es tu intercesor. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo. No hay ninguno que esté en Él, pero Él no sea su intercesor. Él intercede por todo su pueblo, por todos y cada uno de forma específica. Por ejemplo, lo que hemos visto en Juan 17, Él intercede para que seas mantenido en el camino. Él intercede para que tu fe no desmaye, como le dijo a Pedro. Él intercede para que tú tengas comunión con el pueblo de Dios. Los otros salvos son el pueblo de Dios junto contigo. El Señor ora para que tú tengas comunión con ellos. El Señor ora para que tú intercede por ti, para que tú tengas vida eterna, para que tú le conozcas personalmente. El Señor ora para que tú no te pierdas. El Señor intercede por ti. De tal manera que si esto no ocurre en tu vida, tú no puedes estar en Cristo. Porque eso significa que Él no es tu intercesor. Si Él intercede, el Padre le da. Si esto no se cumple en ti, lo más probable es que tú no eres de su pueblo. Por ejemplo, si tú te desvías y te pierdes y nunca más volvemos a verte y ni en ninguna iglesia cristiana, porque no somos la única iglesia cristiana, entonces Cristo no era tu intercesor, porque por los cuales Él intercede no se pierden, porque Él da vida eterna y en abundancia. Si tu fe desmaya, la fe nuestra puede desmayar, pero si tu fe desmaya y tú nunca te vuelves a levantar, probablemente tú no tienes a Cristo como intercesor, porque por los cuales Él ora, Él también los levanta. Si tú no tienes comunión con el pueblo de Dios, es decir, no estoy hablando de que seamos mejores amigos todos, pero si tú ni siquiera puedes soportar a algunos de tus hermanos, tú los odias, tú tienes grandes problemas con el pueblo de Dios, probablemente tú no tienes a Cristo como intercesor, porque Él ha orado para que haya comunión en su pueblo. ¿Cómo vamos a hacer este pueblo por el cual Cristo ora y de repente estamos todos llenos de peleas aquí adentro o afuera en nuestras casas? Todos llenos de peleas en todo momento. Probablemente la oración de Cristo en nosotros no se cumple, no está. Y Él no es mi intercesor. Esto nos debe hacer temblar, porque pudiera ser aquel el caso. Si tú te pierdes y no vuelves al camino, ¿no tenías a Cristo como intercesor? Si tú no conoces a Dios y no le sigues conociendo, probablemente Cristo no es tu intercesor tampoco. Esto es excluyente. Cristo es mi intercesor y yo estoy en Él. Yo no puedo estar en Él si Él no es mi intercesor. Si Él es mi intercesor, las cosas por las cuales Él ora se cumplen en mí. Y si no se cumplen en mí, yo debo empezar a temer, a temblar por mi salvación, porque quizás yo no estoy en Él. Quizás mi fe ha sido vana en todo este tiempo. Hebreos es una carta que nos hace temblar cuando la leemos en los pasajes que se escribe acerca de la apostasía. Gustaron, estuvieron en la comunión, disfrutaron de los dones del Espíritu Santo, estuvieron ahí, comieron del mismo pasto, la misma lluvia fue derramada sobre ellos y ellos se fueron y no volvieron. Si la palabra lo dice, si ocurrió en aquel tiempo, también ha de ocurrir hoy. Por lo tanto, para estar en Cristo y para yo poder gloriarme y saber que recibo esos beneficios de ser amado por el Padre, debo saber que este es un requisito excluyente. Cristo tiene que ser mi intercesor. Si no, yo no puedo estar en Él. Y si no, yo no recibo ningún beneficio, porque este es un requisito excluyente. Debes mantenerte
firme hasta el fin. Si tú no te mantienes firme hasta el fin, nunca fuiste. Esa es la respuesta. Nunca fuiste. Hasta el fin. No nos podemos relajar. Si yo me mantengo firme hasta el fin, significa que Él es mi intercesor. Él vela por mí. El Padre me ama con ese amor. Tercer y cuarto requisito, en conjunto. Conocer a Cristo como el enviado del Padre y conocer al Padre. Estos han conocido que tú me enviaste. Y Cristo después dice, y les he dado a conocer tu nombre. Es un requisito. Hay que conocer a Cristo. Hay que conocer al Padre. Si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces al Padre, si tú no sabes quién es, si no conoces sus atributos, sus perfecciones, su obra, si no conoces el Evangelio, tú no tienes ningún beneficio. Tú no tienes parte en el cielo. Tú no estás en Cristo. No puedes estar en Cristo si tú no le conoces. No va a haber ninguno que cuando lleguemos al cielo aquel día, no va a haber ninguno que le tengamos que hacer una introducción. Mira, por allá está tu Salvador, por allá está el Padre, estos somos los que hemos sido salvados. Ah, no sabías que eras pecador. Te explico, nosotros éramos pecadores en la tierra, entonces Cristo dio su vida por nosotros. No va a haber ninguno. Todos los que lleguen ahí van a llegar conociendo, sabiendo quién es el Padre. Van a llegar llenos de gozo. No va a haber ninguno que llegue sin conocerlo. Es un requisito excluyente. Todo aquel que está en Cristo conoce al Padre, conoce al Hijo, conoce al Espíritu, conoce a Dios. ¿Y sabes dónde puedes conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu, a nuestro único Dios? ¿Sabes dónde lo puedes conocer? En su palabra. Ese es el lugar donde le vas a conocer. En su palabra. Y requieres del Espíritu Santo para poder ser iluminado y entender su palabra. ¿Cómo vas a saber tú que Dios es tu guardador? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu sustentador? ¿Cómo vas a saber que Él es justo y tú no lo eres? Y que por lo tanto Él es tu Salvador. ¿Cómo vas a saber todas estas cosas? Que Él es tu proveedor, que Él está exaltado en lo sumo, que Él es eterno, inmutable. ¿Cómo vas a saber todas estas cosas? De hecho, ¿en qué se basa tu vida cristiana si no lo puedes adorar porque no lo conoces? ¿En qué se basa tu vida cristiana? ¿A quién la estás rindiendo? ¿A quién estás sirviendo? Debes conocerle. Es un requisito. Si tú no le conoces, entonces no estás en Cristo. Porque el que está en Cristo conoce al Padre. Y conoce al Hijo. Y conoce que Él es el enviado del Padre. Ahora, no basta solamente la palabra. Tiene que ser la palabra con el Espíritu Santo. Hay muchos por ahí que dicen, yo me leí la palabra, de tapa a tapa, 2 veces. No oraron de todas formas. Me la leí completamente. Puras mentiras. Puras falacias. Todo se resume a dinero de esos pastores que andan predicando y quieren puro dinero. Yo jamás voy a ir a una iglesia. Además, ese Dios súper egocéntrico. Yo soy mejor que ese Dios. Así leen mucho la palabra. Se la leen incluso más que muchos cristianos. Pero no tienen al Espíritu y no entienden absolutamente nada. Requerimos también de la ayuda del Espíritu Santo, porque así también hay otros que leen esta palabra y no son endurecidos, son derretidos. Sus corazones se derriten, su paladar siente el sabor de la miel. Cuando leemos con el Espíritu Santo y conocemos a Dios, descansamos en Él. Somos curados por el bálsamo del Evangelio. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer ni al Padre ni al Hijo. Por eso es que los 4 requisitos van de la mano. Debo haber sido escogido por el Padre. Pero en lo que a mí respecta, esa responsabilidad se me ha encargado a mí. Debo acudir. Debo acudir. Hay un imperativo. Venid a mí. Yo debo ir. Pero es un requisito conocer a Dios. Y este conocer significa que esta fe no es ciega, no es una fe loca, no es una fe tonta, es una fe unida a mi mente. El Señor, cuando Él me ha convertido, no dijo, ¿dónde está la razón en tu cerebro aquí? La tomo y la echo fuera. Hoy día tu fe es irracional. No, es una fe racional. Conocemos a Dios por medio de nuestro entendimiento. La fe está unida a este componente de la razón. Dios nos dio mente, nos dio razonamiento y no se quita porque ahora yo soy cristiano, no se pierde. De hecho, Cristo dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún.
O sea, estos discípulos me conocen y me van a seguir conociendo. Estos discípulos te conocen y te van a seguir conociendo. Tú sabes poco, puedes saber más. Tú sabes mucho, puedes saber más. No importa cuánto conozcas. Hay un basal, lo mínimo que puedes conocer, pero luego de eso tienes que proseguir. No importa tu edad, no importa tus estudios, no importa si te cuesta o no te cuesta leer. A lo mejor te cuesta leer, pero puedes escuchar. Puedes escuchar la palabra, puedes meditar en ella. A lo mejor no puedes avanzar 10 capítulos en un día, pero puedes avanzar un versículo y meditar en él. Hay tanto que puedes hacer, pero siempre tiene que haber más, porque es un requisito que este conocimiento va unido a la razón y tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo porque Cristo aquí dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Los cristianos irán creciendo en conocimiento. No son como aquellos que dicen, una vez fui salvo en mi vida, nunca volví a ir a la iglesia ni nunca he vuelto a abrir mi Biblia, pero yo sé que fui salvo. Y no conoce ni ha seguido conociendo a Dios. No cumple el requisito. No está en Cristo. El amor del Padre no reposa en él. No le conoce. Todo creyente debe saber cuál es el Evangelio. Debe declarar que Cristo pagó por sus pecados. Debe declarar que Dios es justo y su justificador. Eso es conocimiento. Eso es el uso de nuestra razón. Eso es doctrina. El Señor nos hizo con cerebros que pueden pensar. Nos vamos a esforzar en planificar nuestro día a día, nos vamos a esforzar y pasar largas horas estudiando para sacar nuestra carrera universitaria, pero luego llegamos al ámbito de nuestra fe, nuestra religión, y ahí decimos, no, aquí todo es ciego, aquí no aplicamos razón. Al contrario, lo que aplicamos para las cosas pasajeras y transitorias, mucho más a las cosas de la fe. Si estudias mucho más, entonces dedícate a la palabra, porque tienes ese don para utilizarlo. Tienes que conocer al Padre y al Hijo. Si te pregunto, dime 5 atributos de Dios y explícamelos. Tienes que ya poder decir algo. Tienes que conocer a Dios en sus atributos, en sus bondades. Dime cuál es el Evangelio, explícamelo. Dime por qué Cristo tuvo que morir y no pudo morir un ángel. Explícame eso. Explícame por qué Dios llamó a Abraham. ¿Por qué se le dijo a la serpiente que vendría la simiente de la mujer que aplastaría su cabeza por siempre? Tienes que ya poder ir explicando aquellas cosas si has estado siendo cristiano un buen tiempo. Porque tienes que seguir conociendo, tienes que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, la mentalidad del mundo no sirve en el cristiano. La mentalidad del mundo es, quiero todos los privilegios. Pero eso de las responsabilidades, eso de cumplir requisitos no me gusta. De hecho, súbanme el sueldo, pero bájenme las horas de trabajo. Y de hecho, ojalá trabajar desde la casa. Así puedo trabajar la mitad de la jornada, la otra mitad no la trabajo, pero nadie lo sabe. Y me pagan exactamente lo mismo. Esa es la mentalidad del mundo. Privilegios, privilegios, privilegios. Eso no sirve en el cristianismo. Dios, quiero que me ames. Dios, quiero que me bendigas. Dios, quiero conocer tu palabra. Dios, quiero predicar tu palabra. No lee. No ora, no participa en los cultos, no va a los discipulados, no participa en las oraciones congregacionales, no hace nada, pero quiere todos los privilegios de Dios. Luego su vida se empieza a derrumbar y dice, ¿y Dios, y por qué me pasa esto? Esa mentalidad mundana no sirve en el cristianismo. Hay requisitos. Tenemos que crecer en conocimiento. Dios nos ama, no hicimos nada por aquello, es cierto. Pero tenemos que, porque si no proseguimos al blanco, no es que lo perdamos, es que nunca fuimos. Eso es lo más terrible de esto. Este es el cierre de la oración sacerdotal. ¿Cuánta comunión hay entre el Padre y el Hijo? ¿Cuánta comunión hay entre ellos? ¿Y cuánto amor derramado hacia nosotros por el amor que nace en ellos? Como el Padre ama al Hijo, el Hijo le pide y el Padre derrama de esas bendiciones sobre nosotros. Cuánta unión, cuánta comunión, cuánta unidad entre el Padre y el Hijo. Fíjense cómo Cristo le habla al Padre. Le dice, Padre, Padre Santo, Padre Justo. Eso es comunión. Otros por ahí dicen, no, el viejito con barba, que está ahí. El viejito de barba larga, de la barba blanca, y se refieren a Dios como el viejito que está sentado en el cielo. Eso no es comunión. Eso no es respeto. En eso no se demuestra unidad.
Cristo es nuestro referente. Y Él lo trató con sumo respeto. Padre, Padre justo, Padre santo. Dios es digno de ser puesto en el centro, porque Él siempre ha sido el centro por hoy y por siempre. Él es digno de ser alabado por todas las dádivas que Él nos ha dado a nosotros. Cuán fiel es a su palabra. Que Él no te puede dar a ti el amor si primero no te ha puesto en Cristo. Él obra conforme a su palabra. No te puede dar el amor y llevarte al cielo si primero no has sido amparado en la justicia de Cristo y por medio del Evangelio. Y para eso tiene que haber Él enviado antes un predicador que te predique la palabra, o por lo menos que hayas leído tu Biblia para que llegues al conocimiento y al entendimiento. Él es fiel a su palabra, Él no rompe su esquema. Pero Él es dadivoso al mismo tiempo, porque lo hace cumpliendo su plan perfecto. Y siempre debes recordar que somos completamente inmerecedores de todos estos beneficios de los cuales disfrutamos. Pero tenlo en cuenta cuando pierdes algo que tú amas. Tenlo en cuenta cuando llega el día difícil, cuando llega el día duro, cuando alguien que tú amas ya no está más. Tenlo en cuenta cuando un día el cuerpo que tú tienes ya no funciona de la misma forma y has perdido algo. Tenlo en cuenta aquel día. Él es digno de quitarte todo, porque Él es el centro. Pero aún así, su misericordia es mayor. Piensa lo siguiente, nunca te perteneció, nunca fue tuyo. Y deberías dar gracias, porque a lo mejor hoy día lo has perdido, pero ¿cuántos años lo disfrutaste sin merecerlo? ¿Cuánto tiempo esa misericordia estuvo a tu lado y tú no la merecías y no hiciste nada por ganártela? Entonces quizás, y aún en medio de todo el dolor, en vez de decir, Señor, ¿por qué lo perdí? Señor, ¿por qué no lo tengo? Deberías decir, Señor, gracias, porque en todo tiempo fuiste bueno. Nunca lo merecí y lo pude disfrutar durante 10, 15, 20, 30 años lo tuve a mi lado. Estuvo conmigo, era parte de mí, era mío. Hoy día me lo has quitado, pero eres justo y eres digno. Y aún, Señor, muchas gracias, porque he perdido lo transitorio y lo pasajero. Pero tú que eres mi Dios inmutable, estarás conmigo por los siglos de los siglos. He perdido lo pasajero, pero he mantenido lo eterno. ¿No le llamamos a eso ganancia? Esa es realmente la mayor ganancia, porque puedo perder el mundo entero, si es que alguna vez lo tuviera, pero su presencia no puede ser quitada de mí. Lo tengo a Él, la fuente de todo gozo. No puedes gozar de los beneficios si no tienes los requisitos. Si tú crees que no cumples estos requisitos, si tú crees que Cristo no es tu intercesor, que quizás no eres de los escogidos de Dios, que no conoces a Dios y que no le sigues conociendo, entonces llora, clama, implórale a Él para que entonces Él te posicione en Cristo y luego puedas disfrutar de los beneficios. Y quisiera terminar con una nota al margen. Les pregunto, ¿sirve de algo hacer una gran oración de rodillas, luego ponerse de pie y olvidar todo por lo cual se oró? ¿Sirve de algo? ¿No pasa eso en nosotros? Señor, por favor, no quiero ver más televisión, estoy cansado, es un vicio para mí. Ayúdame, yo sé que en ti tendré la fuerza. Se levanta y lo primero que hace es tomar el control y prender el televisor. ¿De qué sirve hacer una oración que no vamos a estar dispuestos a tomar de la fuerza que Dios da? Señor, dame paz en esto, yo sé que tú eres el Dios de paz. Se levanta, abre los ojos y lo primero que hace, las uñas a la boca. Porque está ansioso de inmediato. Señor, ayúdame a descansar en tu provisión. Yo sé que tú provees. Yo sé que tú eres el Dios proveedor. Termina la oración, lo primero que hace, ¿me habrá depositado Dios? Vamos a revisar. Como que Dios tuviera que responderme absolutamente de inmediato. Oh Señor, ayúdame a serte fiel, porque este pecado me asedia, me domina. Y lo primero que hace luego de levantarse de la oración es ir y zambullirse directamente en ese pecado. ¿De qué sirve hacer una oración si Cristo me da de su fuerza, de su fortaleza, pero yo creo que mejor me voy por mi propio camino, haré la vista gorda, pasaré por el lado y haré lo que yo quiero? ¿De qué sirve hacer oraciones así? Pero no nos pasa
bastante? Eso es lamentable en nosotros. ¿Cuántos dicen, esta es la persona indicada para mi vida? Y se presentan quizás delante de Pastor Miguel, Pastor Lucas. Creo que ha pasado así a lo largo de toda la vida de la iglesia. Llega alguien y dice, he orado bastante. Dios me ha mostrado con quién me tengo que casar. Un incrédulo. He orado, pero he orado bastante. Y he leído la palabra. Y el Señor me ha respondido con paz en mi corazón. ¿De qué sirven esas oraciones? Si el Señor revela claramente lo que hay que hacer. Luego rechazan todas las demás ayudas del Señor, porque el Señor envía a un pastor con un buen mensaje de consejería diciéndole, mira, aquí dice en Corintios, no te debes unir en yugo desigual, esto no debe ocurrir en tu vida. Pero ¿y qué pasa con la paz de mi corazón? Es que yo oré. ¿Pero de qué sirve orar? Si Dios después manda la respuesta de las oraciones y todas son dejadas de lado. ¿De qué sirve orar así? Eso no sirve de nada. Pero tanto más sublime es nuestro Señor, porque Él oró todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de este sermón. Luego Él se levanta, se pone en pie y Él va a su objetivo. Hace lo que tiene que hacer. Él va a vivir el Evangelio. Él no se va a arrepentir de lo que oró, de lo que pidió. Él va a actuar en concordancia con lo que le ha pedido al Padre. Así de sublime es nuestro Señor, porque Él ora y luego hace lo que ora. Él cree lo que ha orado, Él lo da por recibido. Él toma de la fortaleza del Padre para el Evangelio, que va a vivir porque va a necesitar mucha fortaleza. Él la ha pedido y se le va a dar. Así de sublime es nuestro Señor. En él no hubo hipocresía ni doble moral. Lo que Él oró, Él lo hizo. Concordancia perfecta. Por lo tanto, adoremos aún más a nuestro Señor, porque si hoy día podemos hablar de beneficios de estar en Cristo, requisitos, es porque Él oró y luego Él, cuando se levantó de sus rodillas, tomó de la fuerza que le fue dada por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo. Él oró y Él obró. Que eso también esté en nosotros cuando oramos por estos beneficios. Damos gracias por estos beneficios. ¿De qué sirve si después abrimos los ojos y vivimos en la misma ansiedad que teníamos antes? Vivimos pensando que el amor de Dios nos abandona. Vivimos pensando que no estamos en el lugar de la comunión, que Dios está lejos de nosotros porque no lo siento en mi corazón. ¿De qué sirve eso? Que el Señor nos dé la misma oración que Cristo tuvo. Una oración en perfecta comunión con Dios, para que podamos creer. Y al orar, lo que declaramos al orar sea lo mismo que declaramos cuando andamos en la calle, caminando para hacer nuestras labores de nuestras actividades diarias. Que eso nos lo dé el Señor. Oremos.